Paloma. Buenas tardes a todos. Y bueno, en primer lugar quería agradecer a la Fundación Gustavo Bueno su amable invitación y también a todos ustedes aquí presentes su presencia y su atención, y también a la de todos aquellos que previsiblemente verán o que pueden ver esta ponencia por medios telemáticos en el futuro. Hace algunos años me encontraba donde ahora se encuentran ustedes, sentada como espectadora de otros encuentros de filosofía de la Fundación Gustavo Bueno, razón por la cual pueden imaginar el honor que supone para mí estar aquí esta tarde en la Fundación Gustavo Bueno, cuya labor de difusión filosófica y de desarrollo de la filosofía de Gustavo Bueno llevo siguiendo mucho tiempo y que inspira e informa la filosofía de la educación que voy a exponerles esta tarde muy someramente y que es la que mis compañeros de Sobre Ruinas y yo venimos presentando en este canal, como mencionaba Paloma. Como digo, las ideas a que me referiré esta tarde forman parte de la exposición de esta filosofía de la educación, y aprovecho para decir que durante esta exposición voy a hacer uso de cierta terminología especializada de la Escuela del Materialismo Filosófico de Gustavo Bueno, a veces sin entrar a explicarla, simplemente para ahorrar tiempo y porque al encontrarme en este foro supongo al menos parte de la audiencia más o menos iniciada en esta terminología. Pero bueno, de todos modos, si hubiera alguien interesado en lo que estoy contando esta tarde, pero que no maneje estas doctrinas, puede acercarse a la exposición en el canal. Mi propuesta para hoy obedece al título La guerra de la educación en sentido estricto, y como tan a menudo se procede en esta casa, me dispongo a desgranar el sentido de este rótulo que hemos propuesto para la exposición. ¿A qué guerra o guerras me estaría refiriendo cuando hablo de la guerra de la educación en sentido estricto? Antes de comenzar a abordar el contenido del índice que, si no me equivoco, les están repartiendo en este momento, querría dedicar unas palabras a ubicar el origen de la filosofía de la educación desde la que voy a hablar esta tarde, y que me parece que pueden orientar mejor la comprensión del sentido general de las ideas que voy a exponerles esta tarde. Esta filosofía de la educación, como digo, que parte del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, se comenzó a fraguar cuando, siendo mis compañeros y yo estudiantes de filosofía en la facultad, adquirimos conciencia, una mala conciencia incluso, de una ausencia curiosa, quizás sospechosa, en el plan de estudios del grado de filosofía. Y es que resultaba que en un centro educativo dedicado a la enseñanza de la filosofía se podía encontrar un buen número de filosofías adjetivas, tales como la filosofía de la mente, la filosofía de la física o la filosofía de la vida, cuya pertinencia, por otro lado, no discuto para nada. Faltaba, se notaba la ausencia, digo, de una filosofía adjetiva dedicada justamente a la educación. No había una materia llamada filosofía de la educación, y además esto coincidía en el tiempo con un momento de gran efervescencia de la idea de educación en el debate público, especialmente en el partidario, en el político partidario, ¿no? Este contexto era el de las protestas activistas de la Marea Verde contra la implantación del Plan Bolonia y la incorporación de España al espacio europeo de educación superior, los tiempos de la Marea Verde y la educación pública de todos y para todos. Y como digo, en este momento la idea de educación estaba en boca de todos o de casi todos, tertulias políticas en la televisión, y a pesar, como digo, de formar parte del debate político cotidiano, la pregunta acerca de qué es la educación, o incluso, y citando ya a Gustavo Bueno, educación para qué,
parecía estar lejos de las preocupaciones de los filósofos de su tiempo, de este tiempo, con la excepción, por supuesto, de un nutrido grupo de filósofos y de profesores que podríamos enclasar en una corriente literaria llamada antipedagogista, literatura antipedagogista, entre los cuales pues, algunos de sus máximos exponentes van a hablar en estos encuentros, ¿no? Estoy hablando de Ricardo Moreno y de José Sánchez Tortosa. A nuestro juicio, lo que había ocurrido es que, al menos en su consideración social, la idea de educación o el esclarecimiento del sentido de la idea de educación se había dejado a otras ramas del conocimiento, señaladamente las ciencias de la educación, que abarcan una serie de contenidos, o sea, una serie de campos disciplinares muy heterogéneos, como la pedagogía, la didáctica, la neuroeducación, la psicología del desarrollo, del aprendizaje. Y con este nombre, bajo este rótulo, Ciencias de la Educación, habían proliferado numerosas facultades de magisterio en cuyos programas, como digo, se estudiaban contenidos correspondientes a disciplinas muy diferentes y cuyo grado de cientificidad variaba de unos contenidos a otros según se aproximasen más o menos a los campos de las ciencias estrictas. Así pues, son estas dos circunstancias las que nos llevan a plantearnos la necesidad de elaborar una filosofía materialista de la educación y tenemos eso, por un lado, la constatación de que la educación estaba funcionando en aquel momento, y yo creo que sigue haciéndolo, como una idea fuerza, y me estoy refiriendo ahora a lo que Gustavo Bueno llamó la idea sublime de educación, que servía para la promoción de los intereses de distintos grupos sociales, y por otro lado, la constatación de la necesidad de un análisis filosófico de segundo grado capaz de dar cuenta de la idea de educación desde una perspectiva no categorial, sino trascendental. Una filosofía tal, creemos, debería reunir al menos dos requisitos, y es que, por una parte, contra el empleo ideológico de la idea lisológica de educación, debería huir de considerar la educación de acuerdo con esquemas o bien progresistas, del tipo será la educación la que acabe con todos nuestros problemas, no sé, políticos, morales, incluso económicos, ¿no? O bien decadentistas, por otro lado. Estamos en un proceso de degeneración del cual la educación sería o bien el reflejo o bien la causa. Debería huir de este tipo de esquemas, digo, porque estos esquemas son monistas y por tanto metafísicos, y siempre ocurre que el avance o desarrollo en ciertos ámbitos viene acompañado del retroceso, si es que quieren considerarlo así, en otros, de tal modo que el palpable descenso en el nivel de la instrucción pública secundaria viene acompañado a la vez de un grado de especialización de la educación superior, por ejemplo en el ámbito ingenieril, que ha tenido como resultado el desarrollo, por ejemplo tecnológico, en muy poco tiempo, prácticamente sin precedentes, ¿no? Entonces, el avance por un lado siempre trae el retroceso por otro y viceversa, razón por la cual este tipo de esquemas progresistas o decadentistas no caben en una filosofía materialista de la educación. Y luego el otro requisito sería que fuese capaz de responder al menos a la pregunta ¿qué es la educación? Y como digo, de responder no desde una categoría concreta, sino desde un enfoque trascendental. Una vez hecho este preámbulo, puedo pasar entonces al punto segundo, la idea de educación, y a desgranar, por tanto, el título de esta ponencia. Primero, analizando las ideas que lo componen y después analizando cómo intersectan o cómo podemos entender el rótulo la guerra de la educación en sentido estricto. Voy a detenerme más en el análisis de la idea de educación que en el de guerra, que en el análisis de la idea de guerra,
principalmente porque la idea de guerra ya se ha analizado en otras ponencias aquí y principalmente porque será la concepción que de educación tengamos la que nos fuerce a interpretar este rótulo, la guerra de la educación en sentido estricto, de una forma o de otra. Paso entonces a analizar esta idea de educación. ¿Qué es la educación? En primer lugar, tendríamos que responder a una pregunta acerca de si la educación es un concepto o una idea. La exposición magnífica de Daniel antes prácticamente me excusa de decir nada en este punto, pero voy a abundar un poco por si alguien se lo hubiera perdido muy rápidamente. Se trataría de definir entonces, o de averiguar, si se trata de una noción definida y acotada, interna al campo de una disciplina, o si más bien trasciende las distintas disciplinas. Como hemos insinuado ya, pues se trata de una idea y la razón es que el campo educativo, es decir, la diversidad de realidades que caen bajo la noción de educación, son imposibles de acotar o no se agotan en una disciplina concreta, en ninguna disciplina concreta. Estas realidades incluyen materialidades tan diversas entre sí como alumnos, profesores, directores de colegio, padres y familias, a la ministra de Educación, las pizarras digitales, las tizas, si es que queda de eso en algún instituto, los contenidos del currículo, las editoriales de los libros de texto y hasta las propias ciencias de la educación. Así, por ejemplo, el acercamiento a la educación de la psicología, si es que la psicología fuera una disciplina unitaria, se centrará en los procesos psicológicos o conductuales de adquisición de determinados conocimientos o conductas por parte de los discentes o incluso de los procesos de maduración neurológica que le permiten adquirir unos u otros conocimientos, en el caso de la psicología del desarrollo del aprendizaje. En el caso de la sociología, por ejemplo, el acercamiento a la educación pasará por la comprensión de las estructuras pues, socioeconómicas o culturales que posibilitan los procesos de aprendizaje. Daniel antes hizo un repaso más exhaustivo por este enfoque sociológico. Y en el caso de la neuroeducación, si es que tal cosa existiese como una ciencia, se pondría el foco en los procesos neurofisiológicos o físico-químicos que se produzcan en el sistema nervioso durante los aprendizajes, resumiendo mucho. Sin embargo, ninguno de estos enfoques agota por completo aquello que se puede llamar educación. Y además sucede que tampoco existe una ciencia de las ciencias de educación que sea capaz de reducir los resultados de todas las demás a los resultados de su campo. Sucede además que esta impotencia categorial a la hora de dar cuenta de lo que sea la educación no se detiene en los saberes científicos, sino que tampoco saberes de otros tipos relacionados con la educación son capaces de dar cuenta de qué es la educación. Así, por ejemplo, los saberes prudenciales, como la política educativa, no son capaces de dar una respuesta satisfactoria a esta pregunta por la naturaleza de la educación, y tampoco los saberes técnicos, tales como la didáctica o la retórica. De esta forma se ve pues, muy fácilmente la naturaleza de segundo grado de la educación, si se quiere, o que el campo educativo está atravesado por los términos, operaciones y relaciones de disciplinas muy numerosas. Vamos a pasar entonces a distinguir dos sentidos posibles de la idea de educación. Sabiendo pues que la de educación es una idea que desborda las distintas categorías, tendríamos ahora que averiguar de qué clase de idea se trata. Sucede con la de educación, como con tantas otras, que es una idea de la que todo el mundo piensa que sabe perfectamente a lo que se refiere cuando se dice, y sin embargo, cuando lo miramos con más detalle, nos damos cuenta de que no se trata de una idea unívoca, sino más bien análoga, que hace referencia a una multiplicidad de sentidos
y que encontrar el elemento o elementos que dotaría de unidad esa multiplicidad de sentidos no es tan fácil, entraña una cierta dificultad que quizás se vea si se consideran los ejemplos siguientes. Por ejemplo, educación sexual, educación secundaria obligatoria, ley orgánica de educación, educación extraescolar, vial, en valores, defensa de la educación pública, ciencias de la educación, neuroeducación, los jóvenes no tienen educación, las mascotas mejor o peor educadas, educación a lo largo de toda la vida, etc. Son solo algunos de los ejemplos en los que está funcionando esta idea y que podríamos recoger. A primera vista, podría parecer que lo que comparten todos estos sentidos es que se refieren a algún tipo de proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, esta referencia al proceso de enseñanza-aprendizaje no nos parece un buen criterio para cifrar en él la unidad de los sentidos que pueda tener la idea de educación, y esto es porque, por así decirlo, no es excluyente ni exhaustiva, o, dicho de otra forma, no nos permite dibujar el contorno, el dintorno y el entorno del nódulo educativo. Y ahora vamos a ver por qué. En primer lugar, no nos sirve este criterio porque no todos los aprendizajes son educativos, y así existen aprendizajes que son más bien de índole tentativa, que no requieren más que de una forma muy metafórica de un proceso de enseñanza, como aquellos que se producen, por ejemplo, por ensayo-error. Así, por ejemplo, pues cuando monta uno un mueble de estos prefabricados un poco como puede, o cuando mezcla ingredientes y genera nuevas recetas, digamos, ¿no? Hablar de este tipo de aprendizajes como aprendizajes educativos o que implican una enseñanza sería demasiado metafórico, un poco como cuando se dice que cualquier cosa que le pase a uno es una experiencia en la universidad de la vida, o que se está educando en la universidad de la calle o algo así. Pero no solamente es metafórico, sino también hasta cierto punto impropio, porque cuando nos referimos a la educación normalmente no estamos hablando de esto, y sobre todo porque este criterio no nos permite delimitar las distintas partes que componen el todo educativo, si es que lo hubiera. Por un lado, se da esta circunstancia de que no todos los aprendizajes son educativos, y por otro lado, se da también el hecho de que este sentido de educación como reproducción de la cultura objetiva, como transmisión de la cultura objetiva, que abarca o que abarcaría desde la enseñanza de buenos modales a la enseñanza superior de la física, no es para nada, sin embargo, exclusiva de los seres humanos, sino que en la medida en que los animales también tienen cultura objetiva, realizan también este tipo de operaciones de transmisión, de pautas de comportamiento o de conducta, que se podrían considerar educativos desde este punto de vista. De hecho, y esto lo ha señalado muchas veces Íñigo Ngay, por ejemplo, hoy sabemos que la transmisión de información no genética de unos individuos animales a otros ha jugado un papel muy importante en la historia evolutiva. A este primer sentido de educación al que me he estado refiriendo, como reproducción de la cultura, lo hemos llamado de una forma muy poco original, inculturación o educación en sentido lato, en sentido amplio. Sin embargo, a este sentido generalísimo de educación se podría oponer uno más restringido, al que hemos llamado educación en sentido estricto o enseñanza. La educación en sentido estricto es una esencia evolutiva o plotiniana, en cuyo núcleo se ubica una relación muy particular entre sujetos operatorios. Y esta relación, a la que hemos llamado relación de enseñanza, es particular tanto por los sujetos que la mantienen como por la clase de operaciones que median entre estos sujetos, como por el objeto, digamos, de dichas operaciones. A continuación, vamos a ver un poco por encima las características de esta esencia de la idea de educación en sentido estricto
ahora, que es la que figura en el rótulo de esta ponencia, teniendo lamentablemente que exponer algunas cosas de un modo un poco dogmático por falta de tiempo, pero bueno, con suerte en las preguntas podremos hacer las aclaraciones que sean necesarias. Si observamos la relación de enseñanza, nos daremos cuenta de que los sujetos operatorios que la mantienen son ya sujetos operatorios humanos. Es un tipo de relación que se da a una escala personal y que por tanto no puede darse ya a una escala reducible a la de la educación en los animales. Y además esta relación tiene lugar entre personas que no flotan en el vacío, sino entre medias de y mediante una serie de instituciones que informan, que dan forma a estas operaciones. Esa es la razón por la cual hemos decidido llamarlos agentes o actores educativos, como para resaltar este carácter personal. Podríamos decir sujetos operatorios. Estos sujetos operatorios, estos agentes educativos, serán o bien familias, profesores y alumnos, si consideramos la educación a una cierta escala, o bien la totalidad de la comunidad educativa, si la consideramos a otra escala. Veremos esto más adelante. Por otro lado, la enseñanza, la educación en sentido estricto, requiere de un conjunto de operaciones de transmisión cultural cuyos contenidos, aquellos conocimientos que se están transmitiendo, esta cultura objetiva, ya no es reductible a la reproducción cultural a escala animal, y ello no solo porque la propia relación entre los sujetos esté mediada por instituciones e informada por instituciones, sino porque el propio contenido, digamos, de estos conocimientos es el resultado de un entramado histórico institucional complejísimo. Estamos hablando de los contenidos de las distintas categorías y los saberes humanísticos, la historia, etc. De modo que la educación en sentido estricto es constitutivamente institucional, y esto es lo que la diferencia de la educación en sentido lato, de lo que hemos llamado inculturación. Esta dimensión institucional, y estoy pasando a ocuparme del cuerpo y curso, por si están siguiendo el índice, esta dimensión institucional, digo, abarca instituciones tan distintas entre sí como el teorema de Pitágoras, como la LOMLOE o como los centros educativos. Es justamente por esta imposibilidad que nos impone la Simploqué de desconectar la educación en sentido estricto del entramado institucional e histórico que la informa, que aunque hemos situado en el núcleo de la idea de educación en sentido estricto esta relación de enseñanza, las transformaciones que puedan darse en el entramado institucional que informa esta relación nuclear, por supuesto, corresponden también o forman parte también de la esencia de la idea de educación. Al cuerpo de la idea de educación corresponden fenómenos tales como las leyes educativas, el currículo, los centros educativos, sean de la titularidad que sean, las tizas, las pizarras digitales y bueno, todo lo que se quiera meter aquí. Y al curso corresponden todas las transformaciones de esta relación y de estos fenómenos del cuerpo y del núcleo a lo largo del tiempo. Estas transformaciones son sobre todo de índole económica y productiva, pero no solo, también las hay de naturaleza ideológica. No tengo tiempo para desarrollar por extenso el cuerpo y el curso de la esencia educativa, pero sí me gustaría hacer referencia a algunas características, digamos, del cuerpo y del curso de la esencia de educación, con el fin de que se entienda mejor la intersección que tiene con la idea de guerra cuando lleguemos al final, y también por una imposición, digamos, materialista a la hora de comprender lo que queremos decir aquí. Como sabemos,
Las transformaciones en el cuerpo y en el curso pueden llegar a transformar el núcleo de la esencia hasta transformar esta en algo completamente distinto. Y luego, por otra parte, el cuerpo y el curso forman parte igualmente de las esencias evolutivas. Y así, en nuestro caso, y especialmente porque la relación de enseñanza se encuentra siempre en función de los contenidos que se tengan que transmitir, y el papel de los agentes educativos se encuentra también en función del papel que, digamos, la sociedad política o el entramado institucional que la rodea les confiera a cada uno de ellos. De esta forma, se puede ver que la relación de enseñanza o que la idea de educación en sentido estricto es una idea funcional, que siempre se encuentra en función de fines que le vienen impuestos desde fuera. En esto no me separo mucho de lo que ya dijo Gustavo Bueno en Educación para qué. Digo esto para que se entienda que la idea de educación en sentido estricto se recorta en el presente a la escala de la sociedad política que la dota de forma. Y esta no es otra que el Estado-nación moderno y la nación política, cuyo origen discutido, se ha discutido de hecho en la ponencia anterior, se suele cifrar en España en 1812, y sobre todo el desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción en los procesos de industrialización. Este cambio en el curso, digamos, de la relación de enseñanza, supone una alteración tan profunda de la misma que la hace irreductible a cualquier estadio anterior suyo, si bien es posible, por supuesto, rastrear la continuidad de la relación de enseñanza previa a este momento, porque procede de ella, evidentemente. Pero, sin embargo, la educación en condiciones estatales modernas no se puede reducir ya ni a la educación en la academia platónica, por ejemplo, ni a la educación en las universidades medievales, por innumerables razones que son de índole política, sociológica, económica, ideológica, religiosa, científica. Y este es un corte ontológico, digamos, una brecha entre la educación en condiciones nacional políticas, digamos, y la previa, que si se quiere es analogable a la que hay entre el surgimiento de la nación política o lo que el surgimiento de la nación política supone para la nación histórica. De forma que si hablamos de educación en condiciones tecnoeconómicas ya industriales y político-nacionales, cuando hablamos de educación en sentido estricto, de los dos que he dicho, en estas condiciones, estamos hablando de un fenómeno educativo que no se da al margen de estas condiciones históricas y que tiene como principal efecto suyo la emergencia de los sistemas educativos. Sistemas educativos con vocación universal o totalizadora, con independencia esto de si la titularidad de los centros es pública o es privada, no es esto lo que se quiere decir aquí. Sistemas educativos, como digo, con vocación universal y totalizadora, que no se dan porque de repente, por una especie de vocación ilustrada que les entre a los estados de Sapere-Aude o algo así, les dé por sacar a las masas de su ignorancia, sino más bien por un doble motivo de naturaleza, podríamos decir, basal, que tiene que ver con que, por un lado, la complejización y la especialización de los sectores productivos en condiciones ya industriales, como digo, hace necesario para un cierto nivel de desarrollo de estas relaciones de producción y de estos sectores productivos incorporar a grandes masas de trabajadores que tienen que tener una cierta formación, una cierta especialización. Y luego, por otro lado, porque por primera vez el desarrollo de determinadas tecnologías y técnicas, tales como las comunicaciones, la industria, la imprenta, hacen posible, por primera vez, este proyecto educativo a gran escala totalizador. Antes de este momento,
no se podía, o si se podía o se intentaba, se podría lograr a una escala muchísimo menor, porque no se daban las condiciones que lo posibilitaban, que sí se dan en este momento histórico. Para comprobar que esto es así, no hace falta más que darse una vuelta por los textos relacionados con la educación de los grandes, por ejemplo, filósofos reformadores del siglo XVIII y XIX, en España señaladamente Feijó, Cayals y Jovellanos, o darse una vuelta, digo, por los proyectos legales, las leyes, vamos, promulgadas en esta época, y señaladamente la Ley Moyano de 1857, Ley de Instrucción Pública, que por otro lado estará vigente, al menos parcialmente, hasta 1970, o sea que es ayer prácticamente. Es por eso que decimos que en el presente y desde entonces los centros educativos administran, distribuyen y ejecutan los planes y programas educativos de los estados, y lo hacen distributivamente, es decir, con la intención de que todos los nacionales manejen una serie de conocimientos que se consideran valiosos en la sociedad de referencia por la razón que fuera, y que además estén escolarizados en un sistema educativo uniforme, con unas etapas uniformes, y que además cursen estudios conducentes a unos títulos cuya homologación compete igualmente al Estado, etc. Y para cumplir estos planes educativos, pues los estados se dotan o desarrollan instituciones tales como los mismos centros educativos o el currículo o la inspección. Funcionan estos mejor o peor, pero la función de estas instituciones es ejecutar estos planes educativos. Se podría objetar, sin duda, que en este contexto de cesión de soberanía en que nos encontramos, ¿no?, en que parece que nos encontremos por parte de los estados, en este contexto de globalización, no son los estados los principales hacedores de estos planes y programas, sino que son, por ejemplo, instituciones internacionales tales como, yo qué sé, la Unión Europea, la OCDE o lo que se quiera. Sin embargo, pienso que el acercamiento materialista impone reconocer que el modelo de soberanía que aún está vigente es el del Estado-Nación, en la medida en que los sistemas educativos son todavía nacionales, son los estados los que homologan los títulos, y por ejemplo en el espacio europeo de educación superior, si no es por el refrendo y homologación nacional de los títulos cursados en el extranjero, esos títulos no valen nada, ¿no? Y que si, de hecho, existen estados a los que efectivamente les hacen la política educativa desde fuera, esto dice más de la debilidad de estos estados concretos que de la emergencia posible de un nuevo sujeto soberano educativo, algo así como un legislador universal educativo. Estos fenómenos como que nuestra ley educativa, como las anteriores, siga al dedillo las indicaciones del libro blanco de la Comisión Europea, yo creo que se explican más por dialéctica de estados y de imperios que por una decadencia, digamos, en esta soberanía estatal. Y para terminar con la idea de educación, unas palabras más únicamente sobre este asunto, que creo que pueden tener importancia en este foro. Por lo que vengo diciendo, esta distinción que hemos hecho entre educación en sentido lato como inculturación, que también tienen los animales, y educación en sentido estricto o enseñanza como relación de transmisión de contenidos categoriales, se puede comparar hasta cierto punto con la distinción tradicional de estirpe ilustrada entre educación e instrucción. Se puede comparar, pero no se agota en ella ni se pueden asimilar exactamente. Sin embargo, sí que creo que traer aquí la instrucción es pertinente, pero no por razones que tengan que ver con la clase de operaciones que se hacen cuando se educa, sino por otras que me dispongo a exponer ahora. Esta oposición entre educación e instrucción se suele entender de dos formas. La primera forma posible es la que opone, es la que considera
que la educación es el tratamiento y modelado de la emoción o incluso del hábito, en un sentido aristotélico, esta sería la educación, frente a la instrucción, que consistiría en el modelado de la razón, suponemos, de la razón que se alcanza mediante el razonamiento y la instrucción científica y humanística. Esta oposición dualista, probablemente inspirada por el dualismo naturaleza-cultura, donde la educación consistiría en educar la naturaleza del niño y la instrucción en culturizarlo, probablemente, es una oposición idealista, y esto porque, como sabemos, no hay nada en el hábito o en la emoción que excluya la racionalidad, y a su vez todo aprendizaje de contenidos, es que es la expresión que se suele utilizar, pero bueno, pongamos todo aprendizaje de materialidades M3, implica necesariamente, según sabemos hoy, la presencia de los procesos neurofisiológicos y psicológicos que involucran necesariamente la presencia de emociones. Igual que sabemos también que la conducta tiene mucho que ver, digamos, con el hábito también a la hora de adquirir contenidos. Por lo tanto, emoción y razón, si es que tal división existiera, se precisan mutuamente, porque no hay aprendizaje de contenidos totalmente desapasionado, y también tampoco puede haber modelado de la emoción y de la conducta sin concepto o al margen de las normas morales del grupo que se esté considerando. Y esto no dice nada sobre si la enseñanza es de contenidos o no es de contenidos. Esta es la razón por la que la oposición educación-instrucción en este sentido no tiene, o sea, es idealista desde nuestro punto de vista. La segunda interpretación habitual de esta distinción entre educación e instrucción es la que se refiere a las metodologías de enseñanza. Esta suele oponer la dirección como guía o corrección del discente, que sería la instrucción, frente a su mero acompañamiento, que sería la educación, esta educación en el sentido de Rousseau, ¿no? De la que tantas veces se ha hablado. En el primer caso, en el caso de la instrucción, como guía, ¿no? Como corrección, se trataría de sacar al alumno de su ignorancia y de su dependencia infantil mediante la corrección de sus prejuicios y de sus errores y mediante su introducción en una serie de doctrinas o de saberes. Frente a la educación, que tendría por objeto acompañar a este niño bueno por naturaleza, que de forma innata quiere saber, que simplemente tiene que desarrollar unas facultades internas suyas, y en este caso lo que tendría que hacer el docente simplemente es acompañarlo en ese proceso y facilitar ese proceso, ¿no? Bueno, esta distinción, así entendida, entendemos que es también falaz, porque, primero, porque los alumnos no son meros agentes pasivos de los que quepa esperar que el resultado de la instrucción dependa de la acción, ya sea correctora o acompañadora del docente, o al menos no exclusivamente, sino que estos dos procesos, el de la corrección y el del acompañamiento en el desenvolvimiento del propio alumno, los dos son momentos precisos en todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Y yo creo que esta necesidad de estos dos momentos se ve muy bien en el pasaje del Menón de Platón, en que, mediante su sabia corrección, Sócrates permite al esclavo, sin embargo, recordar lo que parece que ya sabía, ¿no? Si no se dice más, esta distinción, como digo, ilustrada entre educación e instrucción, es ideológica por estas razones. Pero, sin embargo, donde sí se pueden coordinar la distinción entre educación e instrucción y la de educación en sentido estricto y en sentido lato que les he propuesto, es en el carácter institucional, justamente de la instrucción y de la enseñanza frente al de la educación y la inculturación. Como hemos dicho, las instituciones
que en el presente organizan distributivamente, y esta es la clave, la educación pública, que es tanto como decir política en nuestro sentido, son los centros educativos. Estas son las instituciones que distribuyen esta relación de enseñanza y estos forman parte del sistema de instrucción pública. Esto quiere decir que la educación en sentido estricto es hoy, y no puede ser otra cosa, que instrucción, en la medida en que los estados-nación modernos impulsaron estos sistemas de instrucción pública que sacudieron pues hasta sus cimientos la relación de enseñanza que, sin embargo, existía previamente, según he dicho, ¿no? Dicho de otra manera, los sistemas de instrucción pública, antes de los sistemas de instrucción pública, no pudo darse la instrucción en el sentido que hoy tiene. Y esto porque simplemente no existían ni las condiciones tecnoeconómicas, ni políticas, ni ideológicas para que se dieran. Y sin embargo, después de este momento, toda educación pública queda sujeta a la regulación que de la instrucción hagan los estados. Y así es en nuestro presente, sin perjuicio de que en el futuro pueda ser diferente. Como ejemplo, yo creo, para que se vea bien esto que quiero decir, el término instrucción se generaliza justamente en este momento histórico, en el de desarrollo de las naciones políticas, en España señaladamente la Ley de Instrucción Pública, como digo. Y antes de eso, instrucción se utilizaba como sinónimo de guía o de dirección, de orden o de dirección. Y así como ejemplo, por ejemplo, pues la Ley de Ordenanza de Instrucción de Felipe II, por ejemplo, de 1593, que ha salido con motivo del 1 de mayo por ahí. Por eso, según sostenemos, todo acercamiento a la noción de educación como instrucción, que ignore esta génesis histórica y estas condiciones históricas, estas coordenadas históricas, es anacrónica y, por tanto, pues, muy proclive a recaer en alguna metafísica. Y una vez practicado este primer corte en la idea lisológica de educación, en el que distinguimos entre la educación en sentido estricto e inculturación, podríamos seguir distinguiendo clases dentro de la educación en sentido estricto, y eso es lo que voy a hacer a continuación. Nos hará falta para entender luego lo que queremos decir en la guerra. Si me disculpan, voy a leer un poquito más de forma que pueda ir más rápido. El criterio que nosotros hemos escogido para seguir dividiendo dentro de la educación en sentido estricto, en la medida en que consideramos que es una relación entre agentes educativos, es quiénes sean estos agentes educativos. Si se observa, cada vez que en el discurso público alguien quiere referirse a estos integrantes de la comunidad de la educación, digamos, a estos agentes de la educación, la idea que aparece recurrentemente es la de comunidad educativa. En la comunidad educativa se suelen incluir, por ejemplo, padres, profesores, familias, equipos directivos, personal no docente, psicólogos, pedagogos, orientadores, inspectores, sindicatos de estudiantes, de profesores, editoriales de libros de texto, grupos políticos y autoridades educativas. Incluso hay quien incluye alguna organización internacional aquí. Como se puede observar, fácilmente, cada uno de estos grupos, además de los individuos que los componen, pueden y suelen tener sus propios intereses dentro de esta pretendida comunidad educativa, de forma que muy habitualmente estos intereses chocan con los de otros grupos. Y así, por ejemplo, los intereses de los sindicatos pueden chocar con los de las autoridades educativas, dependiendo del color del partido en el gobierno, o los de las familias pueden chocar contra los del gobierno también a cuenta de si se adoctrina o no a los hijos. Por tanto, cuando se mira con atención, se ve con claridad que no hay tal comunidad educativa, sino más bien un campo de batalla, que es la educación, en que se juegan múltiples intereses en disputa, que son económicos, políticos, sociológicos, ideológicos, religiosos y de muchas clases. Este carácter dialéctico de la comunidad educativa se puede ver muy bien, pues bueno, atendiendo a la prensa cualquier día y viendo cómo cada uno de los grupos defiende sus intereses frente a los de los demás. Sin embargo, esto no obsta para que si miramos
dentro de la comunidad educativa, nos demos cuenta de que hay ciertos agentes que tienen un papel más directamente relacionado con la enseñanza que otros. Por importante que sea el papel de los sindicatos de estudiantes o de profesores, me parece claro que no desempeñan la misma labor que un profesor o que un director de un centro, ¿no? Por eso distinguimos entre los actores educativos o agentes educativos que toman parte en el desempeño cotidiano de la enseñanza, en la vida y en la actividad de los centros educativos, y los agentes que toman parte en la educación en un sentido más general, como educación pública o en un sentido político, digamos. A la clase de educación que tiene lugar en los centros educativos la hemos llamado muy poco originalmente educación a escala central, cuyos agentes son principalmente las familias, los profesores y los estudiantes. Los estudiantes encargados de aprender si es que quieren y pueden, los profesores considerados individual y colectivamente como claustro, equipo directivo o lo que fuera, encargados de enseñar, y las familias encargadas de proveer de sustento y de las condiciones adecuadas para el aprendizaje a los discentes. Este papel de las familias va disminuyendo a medida que el discente va ascendiendo en el sistema educativo y va adquiriendo, supuestamente, al menos sobre el papel, cierta autonomía, ¿no? Sin embargo, este papel directo de los agentes educativos a escala central no impide distinguir la labor efectivamente educativa que tienen esos otros actores a los que antes me refería, tales como las autoridades educativas o los sindicatos. Así pues, estos actores lo que hacen es orientar hacia determinados fines la actividad de estos agentes educativos a escala central, familias, profesores y alumnos. Esta consideración política de la educación es a la que hace referencia en Educación para qué, ¿no? La educación por sí misma, la transmisión de conocimientos, la enseñanza, no justifica por sí misma, por hermoso que sea transmitir conocimientos, no justifica el despliegue institucional de la educación a escala nacional política. Transmitir conocimientos simplemente no justifica que haya 19.092 centros de primaria en España, por ejemplo, ¿no? Los agentes de la educación a esta escala nacional política son actores que representan o bien a grupos sociales o facciones, partidos, sindicatos, la Iglesia, o bien el Estado, por supuesto, que entre sus planes y programas cuida y mucho los planes educativos, ya que de ellos depende en parte pues la competitividad de su economía, por ejemplo, o la cohesión social en el seno del Estado. Y para llevar a cabo estos planes y programas educativos se dota de una serie de instituciones que le permiten, digamos, llevarlos a cabo, tanto como, por ejemplo, los centros educativos, la inspección y el resto de instituciones a las que me he referido, empezando por las administraciones educativas, el ministerio, las concejalías, las consejerías. Voy a resumir lo que sigue diciéndoles que, por tanto, la escala central, es decir, los centros educativos, necesitan a la escala nacional política, que es la que los orienta a determinados fines, y al mismo tiempo la escala nacional política de la educación comprende y necesita a estos centros educativos, que son los que ejecutan, digamos, sus planes y programas educativos, y que ambas escalas son irreductibles, por tanto, la una a la otra, sin que esto quiera decir que se puedan separar de modo alguno. Paso entonces al punto número 3. He dedicado demasiado tiempo a la educación, pero no pasa nada porque con la guerra voy a ir muy rápido. Y es que una vez que tenemos más o menos clara una noción de la educación en sentido estricto, a esta escala central y nacional política, podemos entender en qué sentido vamos a hablar de guerra en el ámbito educativo. No tenemos tiempo y tampoco procede, porque ya lo han hecho otros ponentes, para analizar las distintas acepciones que puede tomar la idea de guerra, pero sin embargo sí que queremos aclarar que aquí estamos empleando guerra en un sentido analógico, si bien no metafórico. Me explico.
A lo que me refiero con esto es a que la noción de guerra por antonomasia es el enfrentamiento bélico por las armas. Generalmente con la intervención de 2 o más ejércitos, sean estos profesionales o no profesionales, ¿no? Sin embargo, no es este el sentido que aquí va a adoptar la noción de guerra cuando nos pongamos a jugar con ella en relación con la educación. Digo que no es este sentido bélico porque no se puede decir, más que muy metafóricamente, que la guerra haya sido el objeto, que la educación, perdón, haya sido el objeto o el objetivo de la guerra, de un enfrentamiento bélico presente o pasado. Sí que se ha dado algunas veces que ciertos contendientes han intentado o encontrar en la educación la justificación, por ejemplo, de sus acciones bélicas, como por ejemplo, si uno se acerca a la ley de bachillerato de 1938, que es un documento muy interesante y que les recomiendo mucho, pues ahí poco menos que se dice que el movimiento nacional se generó para librar las escuelas de la influencia perniciosa del marxismo o algo así. Pero evidentemente esta no fue la razón de la guerra, o por lo menos no solo, ¿no? Esto es una forma de propaganda realmente. De forma que, como digo, no se puede decir que se haya dado, digamos, enfrentamiento por las armas en la educación, o al menos no es este el escenario más general. Sin embargo, la coincidencia del sentido en que usaremos guerra cuando aplicado a la educación no es tan analógica, o sea, no es tan analógico este sentido como para referirse únicamente como una metáfora a una mera disputa o choque de intereses. O sea, no estamos utilizando guerra como una metáfora para hablar de cualquier disputa, sino que más bien entendemos que la educación hasta cierto punto es lo que podríamos llamar la prolongación de la guerra por otros medios. Por lo menos cuando considerada a escala nacional política. Y es que si nos damos cuenta en el momento histórico en que nos encontramos, para nuestro grado de desarrollo económico, de complejidad social y de interdependencia entre los distintos estados, esta guerra tradicional, ¿no?, el enfrentamiento bélico, toma formas muy diferentes, y entre ellas está, por ejemplo, la guerra económica, ¿no?, o la guerra de la inteligencia, y aquí se puede pensar en el espionaje industrial, por ejemplo, o en los ataques informáticos, etc. Es en este sentido, digamos, de guerra por otros medios, no por las armas, en que nos vamos a estar refiriendo a la guerra cuando hablemos de guerra de la educación. Y además lo que vamos a sostener, yo creo que no separándonos demasiado, por ejemplo, con ciertas cosas, de ciertas cosas que expuso Bueno en la educación para qué, es que esta guerra en la educación o guerra de la educación tiene que darse necesariamente, creo que alguien lo ha dicho también antes, en la medida en que, como hemos dicho antes, la complejidad social impone que los distintos grupos tengan intereses contrapuestos que no pueden dejar de defender. Entonces, la educación, o esto es lo que vamos a defender, no puede dejar de ser un campo de batalla de una guerra en este sentido que acabo de aclarar. Pasamos entonces a examinar los distintos sentidos que este rótulo, la guerra de la educación en sentido estricto, puede adoptar. ¿Cómo se puede observar fácilmente? Pues se trata de un genitivo que por tanto puede recorrerse en dos sentidos, en su forma objetiva o en su forma subjetiva. Eso es justo lo que vamos a hacer jugando un poco con las preposiciones. En primer lugar, querría aclarar que vamos a prescindir aquí de analizar el sintagma justo a la inversa, ¿no? La educación de la guerra, que se podría reformular como la educación para la guerra. Y aquí meteríamos realidades tales o fenómenos tales como la educación en el seno de las instituciones bélicas, como las academias militares, como yo que sé, en las órdenes militares, o el arte de la guerra de Sun Tzu, pues todas estas cosas entrarían aquí, ¿no?, en la educación para la guerra. Sin embargo, como digo, no nos vamos a ocupar de este sintagma porque se trata más bien, como digo, de la fórmula opuesta y porque ofrece
escaso interés filosófico en la medida en que, bueno, compete a, no sé, a alguien que sea ducho en el arte castrense, ver si esta educación para la guerra eso no es eficaz, pero no plantea problemas de tipo filosófico, no tiene un alcance filosófico. Vamos a pasar entonces a analizar el genitivo subjetivo, la interpretación genitiva subjetiva de este rótulo, la guerra en la educación, la guerra de la educación en sentido estricto. En este genitivo subjetivo, la educación en sentido estricto es el sujeto del genitivo, de forma que lo podríamos reformular como la guerra en la educación o en el mundo educativo. Esto es la disputa, y aquí conecto con la parte anterior de mi exposición, es la disputa por sus intereses sectoriales entre los agentes educativos a escala central, que son, según hemos visto, familias, profesores y alumnos. La guerra en el mundo educativo. Estas pueden tomar la forma de conflictos laborales, por ejemplo, en el caso de, yo que sé, profesores que reclamaran un mayor reconocimiento de su autoridad frente a los alumnos, o familias, por ejemplo, contra los profesores en ejercicio de su derecho reconocido en el artículo 27.3 de la Constitución Española a educar a sus hijos según sus preferencias morales o filosóficas, creo que dicen. El PIN parental, famoso, ¿no? Podría ser este tipo de conflicto. O, por ejemplo, en el caso pues, de una compañera mía de departamento que tuvo un conflicto con una familia, de unos padres, de un niño testigo de Jehová, que a pesar de figurar la Celestina en el currículo, le prohibían leer este libro porque pues le podía manchar el alma por no sé qué, que tenía que ver con que en la Celestina se hacían milagros y nadie ha hecho milagros después de los apóstoles. Si hubiera que caracterizar esta clase de guerra educativa que se da entre los agentes educativos en sentido estricto, como padres, profesores y familias, actuando tanto individual como colectivamente, se podría coordinar con lo que Bueno llamó guerras de cuarto género, como una especie de la guerra civil que enfrenta a sectores sociales en el seno de un Estado, haciendo una precaución muy rápida, que es que la mayoría de estas disputas no llegan nunca a la condición de guerra, y me explico. Estas alcanzarán la posibilidad de ser considerados guerras en la educación en la medida en que tengan la potencia o la importancia suficiente como para considerarse un problema político, de alcance político, en la medida en que tengan fuerza o importancia como para comprometer la función educativa de los Estados. La mayor parte de las veces no pasa esto. La mayor parte de las disputas entre los agentes educativos a escala central no tienen naturaleza política y, por tanto, pues no superan un choque que se podría analogar al de las hordas. No son guerras en la educación. Simplemente para terminar con el genitivo subjetivo, cabe decir que los conflictos que emergen a escala central, si es que tuvieran este carácter político, entre los agentes educativos en sentido estricto, siempre se resuelven al final en la escala nacional política, y especialmente en los poderes del Estado y en aquellos de su capa conjuntiva, señaladamente, con su armazón legislativo, judicial y sobre todo ejecutivo. Suelen poner fin, digamos, a estas escaramuzas entre los agentes educativos. Paso, ya para prácticamente terminar, a analizar el genitivo objetivo. Y en este caso, el rótulo guerra de la educación se tendría que interpretar como una situación en la que la educación en sentido estricto sería el objeto de la guerra. Podríamos reformularlo, por tanto, como la guerra por la educación, y entran aquí las disputas por el control de la organización del sistema educativo, por la determinación del currículo, por la dotación económica de los centros, por el adoctrinamiento, etc. Entre estas causas de la guerra por la educación las hay de carácter económico, productivo, sociológico, político, religioso. Y esta forma de guerra por la educación
En esta forma se podrían distinguir varias clases. Sin extenderme demasiado, por un lado se puede tratar de la guerra educativa de imperios frente a otros imperios y contra los estados en sus áreas de influencia. Y aquí tenemos, por ejemplo, a Estados Unidos propagando y exportando su modelo universitario por Europa y por América. Y sobre todo a China, que se enorgullece de su sistema estrictísimo de exámenes y de pruebas y que además envía a sus estudiantes por todo el mundo a recabar capital educativo que luego se pone al servicio del país. Este tipo de guerras se enclasaría entre las que Bueno llamó de género 3 en La Vuelta a la Caverna. Por otro lado, tenemos una posible guerra de unos estados frente a otros. Esta es la que se da, por ejemplo, en el seno de la Unión Europea, guerra educativa, con unos sistemas educativos, por ejemplo, en los países del sur, que han tenido durante mucho tiempo como objetivo formar a la fuerza de trabajo que posteriormente emigraría a esos países y sería incorporada a las fuerzas productivas, al sistema productivo de estos países, o la competencia entre el modelo finlandés y el modelo alemán, bueno, dual, lo que se quiera. Y por último, esta guerra por la educación podría adoptarse también o podría darse entre distintos sectores en el seno de la misma sociedad política, tomando la forma de la guerra civil por otros medios. Y así, yo creo que el uso que del sistema educativo hacen en España los sectores separatistas, por ejemplo, para educar en pro de la secesión, estaría dentro de esta guerra civil educativa por la educación, y me parece que sin su acción de las últimas décadas pues no se puede explicar muy bien el auge de estos separatismos. Este tipo de guerra se corresponde con lo que Bueno llamó guerras de género 4, la guerra civil, y yo creo que en este caso se ve muy bien que hablar de guerra por la educación no es en absoluto exagerado, sino que lo que están haciendo estos sectores separatistas es efectivamente la guerra por otros medios, pero por su incapacidad de llevar a cabo una guerra caliente, que si no, probablemente lo harían, como se vio con el golpe de Estado fallido del 1 de octubre. ¿Tengo tiempo para unas palabras sobre adoctrinamiento? Genial. Para finalizar, rapidísimo antes de las conclusiones, además me lo han puesto muy fácil antes con la mesa redonda, así que voy rápidamente. En este apartado de la guerra por la educación no quería, teniendo en cuenta que está en el título de los encuentros, dejar de referirme al adoctrinamiento. Como ya sugería Daniel antes, en principio el adoctrinamiento, la introducción de un discente en una doctrina, no tiene por qué tener un matiz peyorativo, simplemente, bueno, es que es imposible, de hecho, enseñar nada que no sea una doctrina en este sentido de instrucción, ¿no? Y concuerdo con que si lo tiene, este matiz peyorativo, es por una sospecha permanente por parte de posiciones educativas anarquizantes o, no sé, Foucaultianas o lo que fuera, de una posible tentación totalitaria del Estado, ¿no? Si adoctrinar es transmitir una doctrina, pues la conveniencia o la inconveniencia del adoctrinamiento la dictará si la doctrina es mejor o peor, ¿no? En principio. Así que la educación a escala central, a la que nos hemos referido, nunca va a poder ser tan pura y tan prístina como para no contener alguna clase de adoctrinamiento, o bien la doctrina que se está enseñando, o bien adoctrinamiento político. En la medida en que los centros no existen aislados de otras instituciones, los profesores y los equipos directivos no son seres de luz, y sobre todo el mismo sistema de instrucción pública, es que el sistema de instrucción pública al que pertenecen se organiza justamente para la consecución de determinados fines políticos, entre los cuales está el adoctrinamiento político y debe estar, ¿no? Por lo tanto, la petición de una educación a escala nacional política totalmente carente de adoctrinamiento pues es ingenua, y además el Estado que la persiguiese estaría cometiendo una imprudencia muy, muy grave, en la medida en que, como hemos dicho, la educación si tiene alcance político, hay intereses contrapuestos que se están luchando ahí, y entonces si el Estado no hace por imponer los suyos, pues vendrá quien le haga el adoctrinamiento, quien lo haga por él, ¿no? Y sin embargo,
frente a concepciones del sistema educativo como un mero aparato ideológico del Estado, como por ejemplo la de Althusser, o como una mera correa de transmisión de la ideología de la clase dominante, la voluntad de los actores estatales a la hora de adoctrinar, sobre todo del gobierno, pues nunca se puede cumplir totalmente. Y esto porque, aunque las autoridades educativas, como se las llaman las leyes, ¿no?, tuvieran la voluntad totalitaria de controlar hasta el último detalle los contenidos, las metodologías, etcétera, estos planes, por la propia complejidad social, nunca se llevarán a cabo plenamente. Puede ocurrir porque falten los medios económicos para llegar a todas partes. Puede ocurrir porque los encargados de ejecutar estos planes totalitarios se rebelen, desde las autoridades inferiores a los profesores. O puede ocurrir, y muchas veces es así, incluso por incompetencia de estos mismos actores, que no pueden, de hecho, llevar a cabo estos planes, como si el Estado fuera alguna clase de ente hipostasiado que puede ejercer su poder de forma descendente, como con 1000 ramificaciones, hasta llegar a la mente o algo así del último de sus ciudadanos. Esto no puede darse, ¿no? Es parte, por tanto, de las funciones educativas del Estado procurar adoctrinar a sus nacionales. Y es parte de la labor de sus nacionales probablemente entorpecer este intento de adoctrinamiento, sean conscientes o no de que lo están entorpeciendo. Esta es la razón, probablemente, por la que abogar por un pacto por la educación es inútil, porque la complejidad de los distintos sectores implicados tienen cada uno sus intereses y estos no pueden dejar de luchar por ellos, y por tanto un pacto por la educación no expresaría en absoluto la voluntad general educativa, sino más bien la victoria de uno de los sectores sobre los otros. Como mucho, eso no pondría fin a la guerra educativa, sino más bien instauraría una especie de paz romana. Así pues, para concluir, y por todo lo dicho, queremos insistir en que la educación, cuando se la considera en sentido estricto y no difuso, es y no puede ser otra cosa que un campo de batalla, en la medida en que juega un papel fundamental en el desarrollo de los planes y programas de los estados e imperios en condiciones modernas. A pesar de que ciertas visiones ingenuas de la educación quieran hacerla parecer como un territorio más o menos neutral, probablemente porque hay niños implicados, en que son posibles o incluso deseables pactos de Estado o una especie de quórum nacional o internacional, lo cierto es que en la educación a escala política se juega una multiplicidad tal de intereses contrapuestos y de bandos que estos no pueden dejar de perseguir. Por ello, los armonismos, panfilismos, irenismos, pacifismos y fundamentalismos educativos, democráticos o científicos, como ofrecen esta visión, digamos, como unidimensional de la educación, encubren esta naturaleza dialéctica de la idea de educación en sentido estricto. Dicho de otra manera, no porque no sea violenta, deja de haber menos contradicciones en el seno de la idea de educación, y la labor de la filosofía de la educación es detectar estas contradicciones y resolverlas racionalmente siempre que sea posible. Ojo, resolverlas racionalmente, no resolverlas políticamente. Esa será la labor del político, supongo. Si la labor del filósofo es identificar las contradicciones y resolverlas racionalmente, la del político será ganar la guerra educativa, si es que puede, ¿no? Y nada más, quedo a su disposición para preguntas, objeciones. Me lo he comido todo, vaya por Dios. A ver, no hay tiempo, pero estoy intentando precisar con mi miopía la presencia de Gustavo. ¿No está? ¿Gustavo? Me ha dejado sola. No tenemos tiempo, en 5 minutos sube Ricardo. Pero me voy a permitir el atrevimiento, porque Gustavo me ha abandonado, de sugerir que quizá esta intervención amerita un teatro crítico. Yo lo dejo planteado como una posibilidad, porque a mí me ha... Vamos, encantada. Tiene que venir Gustavo, ¿eh?
Muy bien. Perfecto. Gracias. Sí, ha estado brillante. Laura, muchas gracias y nos quedamos sin coloquio. Perdón, vale, es que... Qué horror.